vamos a lijar todo el filo de la columna con esta lijita fina, y así poder matar todo el borde que hicimos con el clear cuando cortamos o cuando pintamos por dentro el auto. Bueno, primeramente, antes de empezar a hacer la textura, tenemos que estar seguros dónde es que termina la textura. En la puerta de adelante la textura viene, casi no se ve, pero viene desde adelante de la puerta, en el mismo filo de la puerta, viene por todo esto por aquí. No creo que se logre ver bien, pero aquí es donde termina la textura. Entonces esto es lo que vamos a tratar, guiarnos, que va a ir más o menos en el centro de esta línea de la puerta. Ok, casi no se ve, como les estaba diciendo. Entonces vamos a tratar de lograr hacer la textura lo más exacto posible al otro lado del auto. Ok. Esperamos que se seque un poquito y cogemos una lijita 600 y le pasamos superficialmente para quitar la línea gruesa que se quede aquí y quitar todos los puntos que puedan quedar del spray que echamos, que a veces en ocasiones se quedan unas gotas demasiado grandes y hay que lijarlas un poquitico. Así la ven, con una lijita 600 bien suave, se les pasa un poquitico y se pone todo bien lisa la superficie.